Señor bendito y Padre celestial, buenas tardes, Señor. Gracias, Padre amado, por tenernos en este momento aquí, por el tiempo, Señor celestial, inicial de este servicio, los cánticos, las ofrendas, el tiempo, Señor bendito, que por medio de nuestro hermano Elkin nos pusiste a reflexionar, Señor, sobre algo de tu palabra. Y de forma muy especial, gracias por lo que vienes haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor bendito, y no nos cansamos de decirlo, por ser fiel a tu palabra y por bendecirnos con ese acto, por no ser como nosotros y por querernos hacer a nosotros como tú. Gracias, Señor, por todo lo que has tenido que aparejar para que nos podamos reunir en esta tarde. Gracias, Señor, porque si bien es una fecha, Señor bendito, en la que se tiende a recordar la crucifixión de nuestro Señor Jesús, no por ello, Señor bendito, debe ser una fecha en la que lo que Él hizo sea recordada de forma vacía, monótona, inútil. Gracias, Señor, por lo que podemos recordar esta tarde. Mas, Señor, en tu bendita gracia perdónanos y límpianos de todo aquello que te ofende. Eso que está en el corazón, aunque los demás no lo vean, o incluso si lo ven. Ante todo, Señor, tú eres al que nosotros ofendemos con nuestra maldad, con nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Límpianos con tu preciosa palabra y regálanos el escucharla, aprenderla, meditarla, escudriñarla, Señor, esta tarde. Háblanos, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro. Ayúdanos, te lo pedimos. Si acaso alguno de los que hay de escuchar esta palabra no te conoce, incluso si cree que sí, te pedimos, Señor, que ores en su vida salvación, que ores con tu gracia mediante fe en su vida, para que sea, Señor, tu Hijo. Oramos a ti dando gracias en el nombre de Señor Jesús. Amén. Les comentaba a ustedes, mis hermanos, comenzando, que nosotros pues tenemos un servicio diseñado, tenemos unas partes, ustedes conocen esto mejor que nosotros mismos, y una de esas cosas que es muy bonita, mis hermanos, es cómo el Señor siempre ha permitido que haya una coordinación, incluso cuando nosotros no charlamos. A mí me sorprende a veces, mis hermanos, cuando me corresponde la clase con los varones y terminado la clase de varones, escuchamos en el micrófono, estamos esperando a los varones que son muy espirituales, pero bajamos en montonera, bajamos rápido, y muchas veces aquí me doy cuenta que el Señor continuó un tema que se había comenzado en el grupo de varones. Y aquí entre nos, no es que yo me ponga a hablar con el pastor Alex para que él trabaje tal cosa en la predicación y nosotros en varones tal otro tema. Es algo que coordina Dios de una forma, mis hermanos, que creo está en la esfera de lo sobrenatural, o para ser más precisos, de lo divino. Y nos reíamos ahorita con Elkin, y me reía yo por dentro porque Elkin precisamente en la reflexión que hizo como director tocó el tema que en principio voy a tocar con ustedes. Y le escribía yo, oiga, Elkin me dejó sin tema, en otras palabras. Pero lo bonito es cómo el Señor puede ponernos a pensar sobre una misma realidad a profundidad, porque al fin y al cabo, y ustedes se van a dar cuenta, no voy a leer nada que ustedes antes no hayan leído. Y sin duda alguna, partiendo de esto, mis hermanos, quedamos frente a una realidad. Preguntar cómo asumimos la palabra de Dios cuando ya la conocemos. Sé que varios de los aquí presentes podrían, entre comillas, presumir de haber leído varias veces la Biblia en sus vidas. Y agradezco a Dios por ello, pero sabemos que siempre la palabra es alimento nuevo. Así que, mis hermanos, haciendo un lado este puntito, quería hacer una segunda aplicación. Ayer hablábamos un poquito sobre cómo las personas pueden ser conocidas observándolas en su conducta en la mesa. Hoy quiero pedirles que recapacitemos en cómo puede conocerse una persona en su conducta ante una tragedia, ante algo difícil, dramático, doloroso. Yo me acuerdo, mis hermanos, que un día estábamos con mi esposa saliendo de un centro comercial que queda muy cerca de la casa. Y como era ya de noche y nosotros nos gustábamos de caminar por debajo de los puentes porque va y nos atracan, entonces dijimos, pues vamos, un carro que eso de aquí allá es la mínima. Nos subimos al carro, calculábamos que no iban a ser más de 5 minutos
pero solo para llegar a la parte alta de este puente, nosotros vimos en la 80 con Boyacá, estoy hablándoles a ustedes del puente que queda ahí en la unión entre la 80 con Boyacá, los carros iban aún más lentos y se alcanza a ver una tractomula. Y un poco antes de la tractomula uno vislumbraba una moto con marquitas rosadas de esas que acostumbran a tener las señoritas. Sin que tuviéramos que saber mucho más por la cantidad de carros que estaban quietos o que llegaban a quedarse quietos en un punto, nosotros entendimos que había sucedido una tragedia. En ese momento la persona que iba conduciendo el carro en que nosotros íbamos literalmente paró y me acuerdo tanto que dijo algo así como, ¡uy, cómo quedó! Yo me acuerdo que lo que dije antecitos de saber que iba a pasar algo, dije a mi niña, a Sandra, dije, mi niña, no mire, no mire. Pero recuerdo tanto ese momento porque una persona que iba en su moto, una señorita, y con todo respeto, en esto soy súper feminista, creo que las mujeres son mucho más cautas para manejar que nosotros, se había muerto debajo de una tractomula encima de un puente. ¿Cuál fue la conducta de muchas personas? Pasar, frenar, hacer alguna clase de observación, no faltaría el que subió el video, no faltaría el que reportó en Waze, en el Google Maps o lo que sea, hay accidente. Cuando suceden las tragedias, ustedes y yo lo sabemos, se notan cositas que no son nada gratas de nuestra vida en sociedad. Está el que se alegra diciendo se lo merecía. Eso le pasa por manejar así. Está el que hace de la tragedia un chisme. Ay, mi hijo sí sabe. Mire que anoche yo venía, o mi hija, yo venía anoche manejando lo más de juicioso. Yo no la desperté porque me da pena con su merced y era una muchacha como que debajo del carro y qué vergüenza. Pues. No, eso quedó horrible. Uy, no. Bueno, y eso no es solo para las personas sin el Señor, porque entre cristianos podemos manejar esto mismo, pero lo maquillamos. ¿Cómo es que lo hacemos los cristianos? Yo le quería contar a su merced una cosita, pero se la cuento para que oremos. Pero el chisme, ¿o no? Otra forma en que nosotros manejamos, ay, ojo, no estoy diciendo que no oremos los unos por los otros, ¿vale? Pero no nos maquillemos las cosas que el detractor es detractor. Detractor es la forma bíblica de la palabra chisme. Otra forma que tiende a tomarse el dolor ajeno es con el chiste, ¿no? El que saca el meme, el que dice, uy, no, viera cómo le fue a China, hoy que se ríe uno de las tragedias ajenas. Y hay algunos que son más religiosos y se echan la bendición. Como cuando van pasando al lado de los cementerios y se echan la bendición como, ojalá nunca pare yo por esos lares. Frente a una tragedia, repito, ustedes y yo hemos visto muchas reacciones, pero seamos francos, también hemos tenido muchas reacciones y muchas de ellas no tienen nada que ver con lo que enseña la palabra de Dios. Hoy vamos a ver la historia de una bendita tragedia. Ustedes conocen muy bien de qué tragedia hablamos, la crucifixión del Señor Jesús, y hablo de tragedia solo en el sentido de lo que implicó que nuestro bendito Señor Jesucristo tuviera que morir por nosotros, no en otro contexto. Así que, como lo decía Elkin, y estoy de acuerdo con ello, nos vamos a Lucas capítulo 23, versículos 26 al 49. De forma parecida a como trabajamos el día de ayer viendo lo que el Señor nos enseñaba en torno a la institución de la cena del Señor, los que no estuvieron ayer tranquilos que no la grabamos, o sea que lo sentimos. Lucas 23, 26 al 49. Nos va a enseñar una serie de escenas. Hay una que aparece en el centro que va a ponernos a pensar, pero vamos a arrancar con la lectura y vamos a ir haciendo algunos comentarios. Dice el versículo número 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y como lo decía bien mi hermano Elkin, este hombre aparece en la escena. Nosotros sabemos que viene del campo, no dice la Biblia, y viniendo del campo para ver la crucifixión, que como vamos a ver más adelante sería todo un espectáculo, él solamente va pasando. Al parecer el Señor Jesucristo, y en eso estamos especulando, debemos reconocerlo, pero al parecer el Señor Jesucristo se encuentra tan absolutamente desgastado físicamente por todo lo que ha vivido, es que ustedes recuerdan muy bien que literalmente le están torturando, le están maltratando desde la noche anterior. Recuerden ustedes la batalla que él va a afrontar espiritualmente en Getsemaní, donde las gotas de sudor de él eran como grandes gotas de sangre.
Ahora el Señor Jesucristo, que ha sido azotado por parte de soldados romanos, que ha sido golpeado, que ha sido escupido, a que le han puesto una corona de espinas sobre la cual se le ha pegado con una vara, a un Señor Jesucristo al que se ha maltratado cuanto como se ha podido, se le está haciendo cargar el travesaño de su cruz. Una cruz que debe ser lo suficientemente alta en la parte del travesaño para que él pueda ser levantado y las personas puedan ver el espectáculo. O sea que el travesaño que lleva sobre él, algunos dicen que pesaba alrededor de 96 kilos. Si a usted de pronto le ha tocado cargar mercado desde la puerta de la casa hasta la cocina y llega con las manos dormidas, como me pasa a mí, usted dice, ¿y cómo se irá a llevar 96 kilos uno completamente demacrado durante o en una trayectoria de cansancio y de dolor que se suma a la realidad que ustedes conocen también como yo, de que siendo la crucifixión una de las peores formas de muerte que se inventó, no el pueblo romano, los romanos no inventan la crucifixión, ya la practicaban los persas. Los romanos hacen lo que siempre hicieron, toman algo y lo perfeccionan. Los romanos eran maestros de llevar las cosas a su máximo esplendor, a su máximo grado de desarrollo. Los romanos habrán de ver cómo se crucificaba a las gentes en otras naciones para imponer terror y considerarán que en naciones como la judía o Israel, una buena forma de amedrentar al pueblo para que no se levante contra ellos es causando mucho dolor. ¿Y cuál es el mejor de los dolores sino un dolor que es muy fuerte y que se puede mantener mucho en el tiempo? La crucifixión era un castigo que tendía a durar tanto tiempo que a los crucificados se los llegaban a comer vivos los animales. La crucifixión era de tal prolongación en el tiempo que cuando se requería cortarla, como ustedes lo saben bien, se rompían las piernas del crucificado para que muriera asfixiado. La crucifixión era un castigo diseñado para causar el máximo terror en las personas, de forma que no se atrevieran a exponerse a ese grado de castigo. Pero como si esto no fuera suficiente, y ustedes saben esto mejor que yo, la crucifixión implicaba todo un caminar en vergüenza, en ignominia, en ofensa, porque la persona, en el caso, como ustedes lo saben, del Señor Jesucristo, pasaría en medio de Jerusalén, en medio de su pueblo, con su cruz, con el travesaño de la cruz en un hombro, un cartel colgado sobre su pecho en el cual se indicaría la razón por la cual lo están matando. Dicho de otra forma, sí, lo vamos a matar, pero vamos a hacer que usted sufra lo indecible, física y moralmente. El Señor Jesucristo, que es 100% hombre, pero sin pecado, llega a un punto en el que recibe de Simón de Cirene o le entrega a Simón de Cirene la cruz. Dice acá, llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. No dice la Biblia que este Simón de Cirene en este momento fuera un discípulo que dijera, voy a aplicar lo que el Señor me enseñó en Lucas. ¿Qué? Se los leo brevemente. Lucas capítulo 14, 25 al 27 tiene enseñanza que no estamos viendo que se aplique aquí. El Señor Jesucristo, hablando sobre el discipulado, diría a grandes multitudes que iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Esto no es una aplicación. No está diciendo la Biblia que Simón de Cirene sea un discípulo. Está contando la Biblia que por algún motivo es necesario que el Señor Jesucristo deje la cruz y otra persona la cargue. Y uno dirá, oiga, ¿fue un acto de compasión? ¿Fue que la persona que iba pasando al lado del accidente se bajó y miró cómo podía ayudar al accidentado? No. Los soldados tenían una orden, debía morir crucificado. Así que hay que hacer lo necesario para que llegue al Gólgota, que ahí es donde se tiene que morir. Aquí no hay compasión. Aquí solo algo tiene que suceder. Aquí nosotros tenemos una primera demostración de cómo actúan las personas frente a una tragedia. Y Simón de Cirene, mi hermano Elkin bien lo manifestaba, que al parecer tiene un hijo, o mejor, parecer no, tiene un hijo que se llama Rufo, otro Alejandro. Al parecer uno de ellos cuando menos va a ser un discípulo, según lo dice Romanos 16:13. Pero en este caso no estamos viendo nada que lleve a pensar que Simón de Cirene llevó la cruz del Señor hasta el Gólgota o cerca del Gólgota por compasión o por amor. No solamente llegó a ese punto y le tocaba participar de la tragedia, pero estaba como indiferente. Los soldados solo quieren que se haga lo que hay que hacer.
Sigamos un poco con la historia de reacciones que nos muestra esta porción de la palabra de Dios. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Estoy en el versículo 27. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Aquí nosotros encontramos una segunda realidad. Hay dos posiciones sobre esto. Y mi hermano Elkin comentaba una de las dos posiciones, posiblemente las mujeres compasivas. Pero por la forma en que el Señor Jesucristo les está hablando, hay una segunda posible opción. Y es que estas mujeres están aquí llorando por llorar. Hay posibilidad cierta, según la cultura, de que estas mujeres fueran plañideras. Es decir, aquellas que recibían algo a cambio de derramar lágrimas ante la tristeza de otro. Lo que se vería en un entierro. Cuando alguien moría en la cultura hebrea, se pagaría a personas, mujeres, para que llegaran a ese lugar a llorar por el muerto aunque no lo conocieran, porque el llanto por alguien sería una forma de decir cuán grande pérdida, cuán importante es aquel que ahora ya se ha muerto. Por la forma en que el Señor Jesucristo le habla a estas mujeres, nosotros podríamos entender que no les está diciendo: están compartiendo conmigo el dolor, que es el significado de la palabra compasión. Lo que les está diciendo a ellas, creo, se representa muy bien en 2 Corintios, si les pido que vayamos. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Esas mujeres, junto con el resto de la multitud, van andando, pero en estas mujeres el Señor nos permite ver algo. Lloraban y hacían lamentación por él. Ay, hermano, no sea cruel. ¿Cómo se le ocurre a uno que va a haber un hombre relativamente joven de 33 añitos pasando por en medio de una gran ciudad repleta con millones de personas? Porque al fin y al cabo se estaba celebrando, recuerden, lo vimos ayer, Pascua y panes sin levadura. Los judíos mayoritariamente asistirían a celebrar esta fiesta allí. Él va pasando en medio de esa multitud, demacrado, destrozado, 4 guardias romanos rodeándole. Este es el mismo hombre que minutos atrás habría escuchado cómo el mundo decía: crucifíquenle, 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 y a Barrabás, el sedicioso aquel que hasta asesino es, pues suéltelo. Este Jesús torturado, abusado, maltratado, con toda injusticia, estaría caminando por medio de Jerusalén, y entonces alguno diría: no, claro, estas mujeres pueden sentir ese pesar de: ay, pobrecito, ay, qué tristeza, ay, mire cómo quedó. Pero esa no es la compasión de la que habla la palabra de Dios. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, que a todos nos debiera llevar a reflexionar sobre qué hay en el corazón cuando sentimos tristeza ante el sufrimiento de otra persona. Para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En el contexto, ustedes recuerdan, el Señor les está diciendo por medio de Pablo a los de Corinto: oiga, me pareció dura la carta, les tuve que mandar una carta fuerte, llamándoles la atención para que se arrepintieran. Pero ¿saben qué? Por fuerte que haya sido y por dolor que les haya causado, fue buena, se han arrepentido. Y entonces Dios nos lleva a nosotros a pensar en primer momento que la tristeza que es conforme al corazón de Dios es una tristeza que implica una acción generalmente llamada arrepentimiento. Yo voy caminando por la calle, veo el accidente que acaba de suceder, siento una tristeza: ay, qué embarrada, pobrecita, pobrecito, y sigo de largo, pero me cruje el alma y me devuelvo. No importa que pasen cientos o miles alrededor. No importaría si tengo clase de escuela dominical o una predicación, me tendría que devolver. A ver cómo puedo ayudar a esa persona. Porque el arrepentimiento mío, el de este mundo, que es inútil, que por bien que le vaya deja salir un par de lagrimitas, no sirve, no es el de Dios. El de Dios produce un cambio en el alma.
porque el de Dios está muy relacionado, como lo vamos a ver en un momento, con algo de lo que Dios ha convencido al corazón. ¿Qué pasa aquí con estas mujeres? Por lo que alcanzo a entender en el texto, ellas solamente están con esa tristeza del mundo, que solo lleva a la muerte. ¿Por qué es una tristeza que lleva a la muerte? Porque no es una tristeza que conduzca a arrepentirse. Si ustedes se acuerdan, teníamos o tenemos en nuestra cabeza la historia de Judas. Uno dice, ¿porque Judas no se salvó? Si Judas fue incluso y devolvió la plata y se nota que sintió una gran tristeza en su corazón, ¿por qué no se salvó? Porque él solo tuvo remordimiento. Él conoció la tristeza de este mundo. Miren la desgracia de Judas, aunque no es el tema de hoy. Judas murió pobre y triste. Y se fue al lugar de la mayor tristeza y de la mayor pobreza. En este segundo punto que estamos viendo, nosotros recapacitamos. Es posible, mis hermanos, que frente a una circunstancia de necesidad nosotros tengamos una reacción que, aunque parece tristeza, en el fondo es pura, discúlpenme la expresión, pura lágrima de cocodrilo. Pero como estamos obligados necesariamente a centrarnos en el texto, cuanto más en un momento como este, nosotros entendemos aquí algo cuando el Señor Jesucristo les dice, versículo 28, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Sí es cierto, hacia el año 70 no se sabe que hacia el año 70 Tito, emperador de Roma, va a atacar a Jerusalén, van a tener una guerra casada con los israelitas, se han intentado levantar, los romanos también son expertos aplacando toda revuelta, es un imperio tan grande que no se pueden permitir revueltas por aquí y por allá porque saben que detrás de eso está una gran rebelión y la pérdida del imperio. Los romanos eran maestros de la guerra, no se conoce un ejército tan disciplinado como ese. Cuando ellos llegan en el año 70 a destruir Jerusalén, literalmente arrasan con absolutamente todo y es una masacre de millones de personas. Niños, mujeres, ancianos, en y fuera del templo, no importa, se mueren. El Señor Jesucristo les ponía a pensar a ellas en algo, aunque no lo entendían. Que si algún llanto tiene que haber en el corazón o debe haber en el corazón de un incrédulo, es un llanto inicialmente por él mismo, por su propia condición. El Señor no quiere lágrimas por él. El Señor quiere obediencia. El Señor quiere comprensión. El Señor quiere sensatez basada en la palabra de Dios. ¿De qué le sirve a usted? Disculpe que lo diga de esta forma, subir a Monserrate 1,000 veces. Con frijoles crudos o como los quieren sus zapatos. Hacer el Vía Crucis o como llamen ese recorrido de estatua en estatua, vendiendo vela, prendiendo vela. ¿De qué le sirve? Si al fin y al cabo va a terminar en el mismo lugar del que Cristo lo quería libertar. Sí, para la religión tradicional, para nosotros también, mis hermanos. ¿De qué nos sirve a nosotros? Decirle a Cristo con 1 o 2 canciones, un poema, 2 poemas, 3 poemas, que sentimos profunda tristeza por lo que Él tuvo que hacer por nosotros en la cruz cuando seguimos siendo los mismos. ¿De qué sirve la tristeza que no lleva arrepentimiento? ¿De qué sirve que nosotros no nos demos cuenta que todavía necesitamos cambiar? Que todavía hay que derramar algunas lágrimas de arrepentimiento delante de Dios. Sí, somos salvos. Sí, por la gracia del Señor somos para el cielo. Creo que muchos de aquí pueden decir esto. Pero eso no hace que nuestros pecados delante de Dios sean menos graves, por el contrario, son peores. Tenemos luz. Esas mujeres mostraron lo que era correcto, lo que era políticamente correcto en ese momento, pero no por ello Jesucristo va a callar. Si van a llorar, lloren por ustedes, por sus hijos. Claro, se refiere aquí, repito, a lo que iba a pasar en el año 70 muy seguramente, pero también les pone a pensar en algo. Es tiempo de que se den cuenta de lo que está pasando con ustedes. No solo lloren por ustedes, lloren por sus hijos, porque es muy normal que cuando en una casa los padres no quieren conocer de Dios, sus hijos corran la misma suerte hasta que tienen la oportunidad de independizarse. Lloren por sus muchachos, aquellos que consideran que lo de Dios es lagrimita al aire. Lloren por sus muchachos, aquellos que no toman en serio las cosas de Dios para su vida y las de sus hijos. Lloremos. Cuando nosotros no comprendemos que Dios no habla por hablar. Y que si Él dice de nosotros
que ante el pecado hay que sentir llanto, nosotros debiéramos en esa actitud. Claro, aquí está hablando, sigo yo diciendo esto ante un grupo de mujeres incrédulas. No creo que estuvieran llorando con la intención de ofenderlo, solamente creo que lloraban en ignorancia. El punto que el Señor Jesucristo les lleva a pensar a ellas que lo que para cualquier otro sería una ofensa en esa época es que una mujer no tenga hijos, se convirtiera en un anhelo. Que el Señor Jesucristo les diga, miren, si este árbol es una figura verde, frondoso, debajo del cual se podría poner una persona para taparse el radiante sol, del que usted podría tomar manzanitas, en el que encontraría pajaritos, una ardillita caminando, si en este árbol que muestra su fruto en justicia, que resplandece por la vida que tiene, es verde, está vivo. Si este árbol que es Cristo, siguiendo la metáfora que él tiene, lo van a matar, como lo van a matar, ¿qué creen que espera para ustedes? Que no tienen mi justicia. Árbol seco. Árbol seco que llora. Interesante, ¿no? Sigamos. Segunda escena, nosotros encontramos entonces aquí una reacción que aunque en apariencia parece correcta, es pura apariencia. No cumple con lo que Dios quiere porque sencillamente está sin Dios en ese corazón, quien está aquí solo llorando. Viene una tercera escena, versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y entonces aquí ustedes encuentran algo interesante. Estos malhechores, al parecer, no solo eran ladrones, sino que eran de esos que hacen revuelta. O sea, algunos dicen que eran como del mismo grupito de Barrabás, es decir, el que va robando, armando problema aquí para rebelarse si tiene que matar. No eran así los más lindos, no era el que se le robó el lápiz al jefe, no era el que diría que tiene un diagnóstico de cleptomanía. No, estos señores eran complicaditos, ¿sí? De los que lo desvalijan usted en Transmilenio en un abrir y cerrar de ojos, pero aparte le mandan algunos cortes para que usted termine la tortuga o lugares por el estilo. Era gente complicada. No era habitual que delincuentes como los ladrones murieran ejecutados, de manera que para que estén muriendo ejecutados, como lo vemos en la escena, eran especialmente malhechores. Y entonces aquí nosotros encontramos otro dato muy bonito. El dato de, en principio, el descarado. ¿Cómo es que dicen? Tras de cotudo con paperas. Ellos están ahí para ser muertos, la tienen claritica. Ellos no tienen ahí un recurso de apelación, no, ya están legados. Llegan al lugar de la calavera, también lo conocemos como el Gólgota. Uno a su izquierda, otro a su derecha. Recuerden que esto era aún más diciente porque si entendemos la lógica de la crucifixión, significa que el Señor Jesucristo había marchado con ellos hacia el Gólgota. O sea, ¿qué hubiera visto una persona que no conociera el ministerio del Señor Jesucristo? Uy, mire, 3 choros. Uy, mire, 3 criminales. ¿Me hago entender en medio de quienes moría el Hijo de Dios? Aquí entre nosotros. ¿Cómo se siente uno cuando le están requisando? Quisiera no ponerse un cartel encima que yo no he hecho nada. Y no le da pena. A nuestro bendito Señor le hicieron caminar con malhechores y murió en medio de malhechores. Para que entendamos esto. Cuando llegaron al lugar de la calavera, nosotros encontramos aquí algo, Mateo 27, 37 al 44. Si me permite, se lo leo porque realmente es un punto que quiero resaltar aquí. Mateo 27, 37 al 44. No, mentiras, vamos todos porque de paso les pongo a moverse y eso nos mantiene despiertos. Mateo 27, 37 al 44. Estamos en porciones paralelas, ¿vale? Mateo 27, 37 al 44. Lo bonito de esta porción es que nos permite ver que de la misma manera que actúa un criminal, está actuando otro grupo de personas. Mateo 27, 37 al 44 nos permite leer lo siguiente. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos.
Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y a los que pasaban, perdón, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo, de la misma forma que procedieron los principales del pueblo y el pueblo en general, procedieron estos ladrones, pues dice el 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Esta escena, mis hermanos, pues es un poquito difícil de entender, porque el Señor Jesucristo está pegado literalmente a la cruz. Sabemos el mecanismo de crucifixión. A este lado tenemos otro hombre, uno a su derecha, otro a su izquierda, que están ahí por ser ladrones. Y uno entendería que en este mundo cruel, el que va pasando por ahí, el del pueblo, el que no tenía nada más que hacer ese día, va caminando y ¡uy! ¡Uy! Y es que hijo de Dios, por algo está ahí. Los principales diciéndole: ay, no, pues si usted es hijo de Dios, bájese. Y si se baja, le creo. No entiende, dentro de la locura, ¿cierto? Pero que otro que está pegado a la cruz, al que se le dificulta respirar porque está crucificado, esté gastando sus fuerzas para burlarse de otro que está en la misma condición de él. ¿Es posible acaso, mis hermanos, que una persona llegue a una dureza de corazón tan grande que ni siquiera en medio del mayor de los sufrimientos quiera arrepentirse? Por lo menos en el caso de uno de los ladrones, ustedes y yo lo sabemos, sí pasa. Sabemos nosotros que estos ladrones estaban burlando del Señor Jesucristo. Sabemos que las últimas palabras de uno de ellos fue una mofa para otro que vivía lo que él estaba viviendo. Es que no se lo estaban contando, él estaba muriendo crucificado también, lo entendía y ni así mostró compasión. Es que no se da lo que no se tiene, ¿cierto? Y entonces nosotros encontramos estos ladrones con esta conducta hacia el Señor Jesucristo. Nos están matando. Vamos a ver más adelante que ellos entienden algo, o por lo menos uno de ellos. Vamos aquí con una idea, aplicándola a nosotros. Cuando el corazón se endurece tanto, que Dios puede aplicarnos incluso disciplinas fuertes y ni así queremos cambiar. Cuando llegamos a un punto en el que, sabiendo que nosotros estamos equivocados, le seguimos echando la culpa al de al lado. Cuando, a pesar de ser conscientes que las cosas están mal porque estamos andando mal con Dios, no nos queremos arrepentir. Como decíamos, a lo cotudo se le están sumando las paperas, pero no nos atrevemos a cambiar. Pensamos que Dios juega y Dios no juega. Versículo 34, por favor regresen a Lucas. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, repito, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Permítame dejar este versículo para el final, por favor. Siguiente grupo de personas. Y el pueblo, versículo 35, estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si ese es el Cristo, el escogido de Dios. A ver, hipótesis, aunque reconozco la Biblia no se mueve para nada con hipótesis, la Biblia es lo que es. Pero está aquí el gobernador, uno entre los principales de los judíos. Sabemos que no había forma de que esto sucediera. Pero imaginen ustedes lo siguiente, solo para reírnos un poco de la locura del hombre, de la locura que todavía puede haber de alguna forma en su corazón. Si usted es el Hijo de Dios, pues bájese de la cruz. Listo. Desintegro este clavo, desintegro ese clavo, 3 ángeles me bajan y quedo frente a usted. ¿Qué haría? ¿Saben algo? El Señor Jesucristo podría en ese momento haber traído una legión de ángeles que acabaran con todos los presentes y dejando tal vez 10 sobrevivientes.
Podría haber mostrado todo su poder, podría haberse teletransportado para quedar al frente de la cruz sin ninguna marca de que hubiera sido crucificado. ¿Y saben algo? Lo más seguro es que no hubieran creído. Porque la Biblia nos enseña a nosotros que la fe es por la palabra, las señales son auxiliares para el incrédulo. Ellos le están diciendo a Jesús en medio de la burla, de la mofa, si usted a otros salvó, ellos saben que Jesús había ayudado a muchos necesitados. Él había ayudado al enfermo. Él había levantado muertos. Él había enseñado que lo valioso de lo que decían los fariseos era solo aquello que era directamente sacado de la palabra de Dios, pero que no tenían por qué vivir en la hipocresía de ellos. Jesucristo había enseñado en su tiempo de ministerio lo que era la rectitud, lo que era la justicia. Y ellos lo sabían. Ellos decían con certeza, otro salvó. Sálvese a sí mismo. Cuando la lógica debía ser, a otros salvó, salvarnos a nosotros. Pero no. Aquí tenemos un conjunto de personas que toman las cosas de Dios desde la dureza del corazón con mofa. De esos que hemos escuchado en videitos y cosas por el estilo, que se paran frente a grandes edificios en un día azul, sabiendo que el edificio tiene su pararrayos y el día es azulito, y se paran y abren sus brazos delante de la gente y dicen, si Dios existe, que me mate un rayo. Esos que se ríen de Dios. ¿Pasa? Sí. ¿Se han puesto ustedes, mis hermanos, a pensar cuántos burladores de las cosas de Dios hay en la actualidad? Ya hasta caricaturas hacen burlándose del Señor Jesucristo en su tiempo de crucifixión. Y si acaso, mi hermano, el que no lo recordaba, en estos días en que murió un famoso jugador de la época de los 90, algo se dijera en broma de este jugador, le cae todo el mundo encima. ¿Cómo se le ocurre? Respete el luto. Pero usted atrévase como cristiano a decir algo por las burlas contra Dios e inmediatamente le cae todo el mundo diciendo respete la libertad de expresión. ¿O no? Otro grupo aquí, los que se burlan, no importa si es gobernante o es el pueblo, esto no es un asunto de posición, esto es un asunto de dureza del corazón una vez más. Miren, mis hermanos, estamos hablando de la reacción de la gente ante una tragedia, aunque en el fondo hay algo que es mucho más elevado y estamos de acuerdo con ello. Versículos 36 en adelante. Otro grupo. Los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, algo que tenía por finalidad, en principio, anestesiar. Y diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, ese es el rey de los judíos. En todos los idiomas que se manejarían en ese momento en Jerusalén, el griego de los romanos, el latín que sería como el idioma oficial y el hebreo que se hablaría entre los judíos, se dio a entender algo. El que está muriéndose aquí es el rey de los judíos. Aquí al lado tenemos al ladrón número 1, aquí al lado al ladrón número 2. Lo importante es que los tres merecen morir, y aquí entre nos. Estos soldados, ustedes, mis hermanos, lo escucharon hace un momento, pertenecen a un ejército que se destacaría por algo, eran muy disciplinados. A estos señores, ustedes tal vez lo han visto en películas, les podían atacar bárbaros, germanos, o sea, formados con un escudo que sería más o menos por ahí de 1 metro 20 de altura. ¿Saben por qué los romanos fueron tan difícilmente vencidos? Porque les enseñaron algo, usted solo hace aquello que se le ordena. Si a usted se le manda quedarse aquí parado formando con escudos una coraza contra miles que vienen contra usted, usted no se mueve. Estos soldados eran tan peligrosos por su disciplina que casi no los logran vencer. Estos soldados están acostumbrados a hacer solo lo que se les manda. Pero dentro de esta locura que estamos viendo aquí, esta historia colectiva de maldad, estamos viendo que hasta un soldado se está burlando de Dios. Una persona que estaría sumamente disciplinada para hacer lo correcto, aquí está completamente indisciplinada, y entonces nosotros encontramos otro grupo de personas. El que tiene dominio propio o el que busca lo bueno en todo, menos para las cosas de Dios. Déjenme ponerle un ejemplo de esto. Tal vez ustedes conocen personas de esta clase. Esta persona que se preocupa por su estado físico,
Esta persona que se preocupa mucho por incluso cómo habla, si puede tener algunos idiomas que le faciliten expresarse en diferentes lugares. Esta persona que es muy cuidadosa en diferentes escenarios de su vida. Pero si ustedes se dan cuenta, y en esto no hay broma, muchas de esas personas que son muy meticulosas en muchas áreas de su vida, hay un área en la que son una absoluta recoche, perdónenme la expresión, lo que tiene que ver con Dios. Ahí la máxima de ellos es, yo creo en Dios a mi manera. Ahí no existe la disciplina, ahí no hay autoridad, ahí no hay nadie a quien reconocer. Ahí yo hago lo que quiera, como soldado burlándose de algo que no entiende, porque ese es un soldado romano, él no es parte del problema entre los judíos y Jesús. Interesante, ¿no? Recordemos un asunto, mis hermanos, dentro de toda esta historia hay muchas caracterizaciones de cosas que hemos visto y tal vez hecho, ¿vale? Seguimos con la historia. Y dice aquí, versículo 39. Recuerden que teníamos yo decía a los choritos, perdón, a los señores malhechores atrás. 39. Tenemos que poner chispo. Listo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, ¿se acuerdan del terco? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace un momento? Terco. Se le puede hablar una y mil veces y la Biblia dice, no le eche perlas a los cerdos. ¿Se acuerdan? Ese es un ejemplo. ¿Vale? Él siguió siendo lo que era. Versículo 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora miren aquí lo siguiente. Este hombre está viendo todo lo que han venido haciendo contra Jesús. Recuerden, hace un momento estaba participando de eso. Algunos afirman, y esto no me parece nada loco, que este hombre incluso habría escuchado los discursos del Señor Jesucristo mientras robaba en medio de las multitudes. Este hombre está viendo algo extraño. Que aunque hay muchísimas personas viendo cómo mueren tres, toda la multitud se ha concentrado en uno, gobernante, mujer que llora, población en general, religioso, soldado, ladrón, no importa, todos miren esto. Están concentrados, enfocados, centrados en Cristo. Miren algo interesante, son cristocéntricos, pero para odiarlo. Están tan absolutamente apasionados contra Dios que pareciera que se olvidaron del resto. Todos tienen algo que decirle a Cristo, aunque nadie, con la excepción de lo que vamos a ver a continuación, ha querido escucharlo. Recuerden, Jesucristo aquí no está sentado en el Monte de los Olivos, está en una cruz. Y entonces nosotros notamos esto interesante que ha sucedido en la vida de este hombre. Está viendo a alguien que aunque lo están matando, lo están injuriando, lo ve en la condición que está, no responde. Como un cordero silencioso en el matadero. No responde. Es que Jesucristo era tardo de palabra. Es que le faltaba poder. Es que no tenía carácter. Jesucristo está haciendo manso. Poder bajo control. Miren eso tan bonito. Este hombre no nos cuenta la Biblia bien cómo funcionó la fe en su vida, cómo se articuló todo allá en su corazón. Vemos el efecto. Este hombre ha estado viendo y se da cuenta que sí es cierto, alguien está mal. Y quien está mal es la mayoría. Este hombre le dice tal vez a su compañero de delito, ni siquiera usted le tiene temor a Dios. Al momento de morir en plena condenación,
sabiendo que es justo lo que nos está pasando, que nos estamos muriendo, que la vida se nos está yendo por lo que nosotros hicimos. Hombre, no sé si le conocería el nombre. Usted es consciente que lo que está viviendo usted en este momento es justo y no se da cuenta que lo que usted está haciendo con este que está crucificado en medio de los dos no es como usted y como yo. ¿No lo ve? ¿No entiende que en esta multitud hay alguien que es diferente? Recuerden ustedes una cosa, uno de los significados de la palabra santo es diferencia. Jesucristo estaba siendo absolutamente santo, estaba resplandeciendo su santidad aquí. Él era diferente a todos los demás. Este hombre se pone a pensar. Lo ha pensado también. Miren esto, mis hermanos, cómo funciona. Lo ha pensado también. No entiendo cómo fue, solo sé que el Espíritu Santo lo convenció, lo pensó también. Estaba tan convencido que ahora no solo crea dentro de su corazón, sino que presenta defensa del Evangelio. Está defendiendo al Señor del Evangelio. Está hablando del Señor del Evangelio. Le está diciendo al que le está atacando, usted no entiende que si algo está mal, somos usted y yo. ¿No tiene temor de Dios? Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. ¿No te das cuenta, hombre, que estás a portas de conocer si es cierto esto del cielo y del infierno? Ni siquiera ahorita va a tener miedo. Ya lo tuve yo, podríamos decir acá. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Miren esto, mis hermanos, que es esencial en el evangelismo. Mas ningún mal hizo. Miren esto, mis hermanos. Uno, a mi entender, de los mayores retos que nosotros tenemos al momento de evangelizar y por los que más tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, es por esto que está relacionado con la convicción del pecado. Para que una persona pueda reconocerse pecador, lo mejor que le puede pasar es que primero reconozca la justicia de Dios. ¿Cómo funciona esto? Piense lo siguiente, o pensemos lo siguiente. Una persona como esos malhechores o cualquier otro de los que estaban burlando va pasando por la calle. Y viene otro y le dice, oiga, pero usted sí es mucho pecador, ¿no? Es que ladrón. Y él le contestaría, sí, usted es mucho pecador, soldado asesino y líder tramposo o líder ladrón. ¿Y saben qué tiende a pasar aquí? Que a veces las personas quieren sentirse menos mal por medio de compararse con los demás. Cuando usted, por ejemplo, y es mi opinión, entiendan, es solo mi opinión. Cuando usted le dice a una persona, Don X, ¿qué Don X? ¿Cómo vamos? Bien. Don X, una pregunta. ¿Usted ha mentido? Sí, claro, yo he mentido. ¿Usted ha robado? Sí, una vez me le robé una colombina a la vecina. Ah, bueno. ¿Y qué es una persona que roba? No, pues alguien vivo. No, en serio, ¿quién es alguien que roba? Pues un ladrón. Ah. ¿Y quién es alguien que miente? Un mentiroso. Ah, uy, convicción de pecado. Porque él está diciendo, está confesando que quien roba es un ladrón, que quien mata es un asesino, que quien miente es un mentiroso. Y nosotros somos tan ingenuos que pensamos que porque la persona dice eso ya tiene convicción de pecado. La convicción de pecado no es repetir como un lorito algo que yo le digo a otro para que no me moleste más. ¿Qué quiere que le diga para que me deje evangelizar? Que he sido mentiroso si he mentido. Usted también. Eso no es convicción de pecado. La convicción de pecado tiene dos partes a la luz de la palabra de Dios. Por un lado, la convicción de la propia injusticia, pero para que solo yo puedo entender lo injusto que es mi proceder cuando quedo ante la justicia de Dios. Por eso es muy recomendable arrancar evangelizando hablando de Dios mismo. ¿Cómo arranca la Biblia? Hablando de Dios. En el principio creó Dios. ¿O no? Miren lo que dice acá. Este hombre se pone a pensar, ¿quién es él? ¿Quién es él? Pero se da cuenta de lo injusto que él, de lo injusto que es él, pues se da cuenta que quien está a su lado muriendo, nada malo ha hecho. Él nada malo ha hecho. ¡Wow! Yo sí he hecho mucho mal. ¡Hombre, cállese! Que nosotros sí merecemos estar aquí. Él es justo. Ojo con esto porque lo vamos a ver un momentico en el caso del centurión. ¿Listo? Avanzamos otro poquito y ya estamos próximos a terminar. Le pide al Señor que le ayude.
Este hombre no tiene lugar para avergonzarse, se da cuenta que está en una situación de vida o muerte. Alguno podría decir, ay, sí, claro, es que él sabía que de la crucifixión no se salía vivo. Mis hermanos, todos estamos en condición de vida y muerte. Lo que pasa es que a algunos parece que saben más cerquita cuándo se van a morir, otros solo se mueren así. Dijo a Jesús, 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tenme presente cuando vengas en tu reino. Miren esto. Cuando vengas en tu reino, ¿qué es lo que tenía el Señor Jesucristo en el cartel encima de él? ¿Cuál era la acusación contra él? ¿Rey de los judíos? Muy posiblemente este hombre es un judío. ¿Por qué? Porque a los romanos no los mataban crucificados. A ellos los mataban decapitados. O sea que posiblemente tenemos aquí un judío que a pesar de que se estaba burlando de lo que decía sobre él, ahora lo cree. Mis hermanos, no levanten la mano. ¿Cuántos aquí, antes de creer en el Señor, no nos burlamos de alguna cosa de las cosas, de alguna forma de las cosas de Él? Ay, no, ¿cómo se le ocurre? ¿En serio? Sí, nos burlamos de las cosas de Él muchas veces. Ese hombre ya entendió que quien está muriendo a su lado tiene la potestad de hacerle entrar a un reino que los demás creen que es una broma. Hacemos un poquito más. Bueno, no mentiras, la promesa del Señor es preciosa. Jesús le dijo, de cierto te digo, con toda seguridad, hoy estarás conmigo en el paraíso. Uy, no sé qué sentiría este ladrón, pero sabemos que ya es un hombre de fe. Este ladrón no murió en tristeza. Versículos 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Estamos hablando muy posiblemente del velo que estaba ubicado en el lugar santísimo. Se desgarra de arriba abajo, como ustedes lo saben. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Miren ahora lo que viene. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. ¿Lo notan una vez más? ¿Notan el énfasis de ese centurión? ¿Cuál fue? La justicia de Dios. ¿Lo ven? Centurión, a cargo seguramente de liderar la ejecución, quizá de los que estuvo ahí cuando maltrataban al Señor Jesús en el pretorio. Este hombre ha visto al Señor Jesús de la misma manera que ese ladrón y algo está inquietando su alma. El que acaba de entregar su espíritu, el que acaba de morir, no era otro más. No importa lo que hayan dicho las multitudes, mis soldados, o lo que incluso yo hubiera pensado un momento antes, importa lo que ahora sé. El que se acaba de morir frente a mis ojos no era como yo. Yo lo necesito a él. Verdaderamente, sin duda alguna, este hombre era justo. Noten aquí lo siguiente. Si en una cruz, que es un lugar de castigo, una persona está muriendo injustamente, su verdugo es el que termina siendo el injusto. Porque se supone que el verdugo está para hacer justicia. Y si el verdugo, en este caso el centurión, llega a la conclusión de que han matado a un inocente, entonces ¿quién es el culpable? El centurión. ¿Me hago entender? Este hombre se da cuenta de algo que ha pasado. Una vez más, no es un montón de palabras que él está repitiendo, es una convicción del alma, algo Dios ha hecho en su vida. Da gloria a Dios, reconoce aquí algo, lo que acaba de pasar aquí es algo que está movido, está en la base misma de Dios. Recuerden aquí la idea de gloria a Dios es, se nota que Dios está detrás de esto. Tenemos un segundo creyente en medio de una gran multitud. Claro, aquí nosotros debiéramos darnos cuenta que en verdad la puerta, el camino son estrechos, son angostos. Que en verdad mis hermanos podrían reunirse cientos de miles de personas diciendo que son cristianos, pero no por eso cientos de miles serán cristianos. ¿Cuántos son cristianos verdaderamente en la Iglesia Bautista Getsemaní de Castillo? ¿Su nombre está en la lista, hermano? ¿Seguro? Obviamente la pregunta para mí. Los que somos salvos tenemos una certeza. La justicia de Dios ha resplandecido para vencer nuestra injusticia.
Sí, no tenía que ser un ladrón, no tenía que ser un asesino, tenía que ser lo que yo era para merecer estar en una cruz. Creo firmemente, mis hermanos, y discúlpenme, no quiero con esto ofenderse, que por momentos puede sonar duro mi voz, pero es que no tengo tanto tiempo que perder. Creo firmemente, mis hermanos, que en las iglesias hay muchas personas a las que les enseñamos nosotros erradamente a repetir oraciones en fe, que cargan en sus almas una profunda confusión, cuando ven que siguen siendo los mismos, que no hay batalla contra el pecado, que lo de Dios no les importa. Creo firmemente que nosotros muchas veces, sobre pretexto de hacer más, terminamos haciendo menos cuando tomamos a la ligera el evangelismo. Cuando consideramos que convicción de pecado es una repetición del lorito, y eso no es bíblico. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Como les dije, yo estoy próximo a terminar, para que todos los que estamos aquí presentes tengamos convicción de pecado a partir de la justicia de Dios. Porque de lo contrario, hay perdición. Voy a dejar aquí el texto, el versículo, perdón, me damos 48 y 49 para una porción más y termino como les dije. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, miren cómo lo califica el Señor, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Aquí no hay ningún arrepentimiento, aquí hay un dolor, aquí como que, uy, le embarramos, pero no hay nada más. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Sí, son creyentes, pero han guardado una distancia de Dios suficiente para no hallarse comprometidos con la crucifixión de Jesucristo. No queremos correr la suerte de nuestro maestro. Para nosotros es algo parecido, ¿no? No me quiero comprometer más con Dios. Aclaremos una cosita, no dice que alguno me malinterprete esto. No se presuma, por lo menos en parte o hacia mí, que mi compromiso con Dios es el que debiera ser. Cada uno de nosotros conoce si está tan comprometido, tan cercano a Dios como debiera. O si tal vez está a una distancia segura para que no se haya demasiado metido en las cosas de Dios. Pero les decía, y espero no molestar a ninguno porque queda una porción más que voy a leer. Y me ciño aquí a mi deber de predicar la palabra que el Señor me entrega. Queda una porción más, Juan 3, 16 al 19. Juan 3, 16 al 19. ¿Vieron ustedes las diferentes conductas frente a lo que parecía una tragedia, pero notaron la realidad del alma, ¿cierto? Ahora miren lo que nos recuerda Juan 3, 16 al 19. Hermano, ¿y por qué se metió allá? ¿Por qué quedamos que íbamos a gastar un momentico al final para ver lo siguiente? Versículo 34 de Lucas nos decía, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Espera un momento, aquí hay una pregunta que uno tiene que responderse. La oración que Jesucristo hizo en la cruz fue una oración sin efectos. ¿Es posible que Jesús hubiera hecho aquí una oración fuera de la voluntad del Padre? Porque está diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen y no obstante sabemos que de estos hombres se perdieron por lo menos uno de los ladrones, ¿o no? O sea que Jesús aquí oró algo que está fuera de la voluntad del Padre porque el Padre no hizo lo que él quería. ¿Será eso? ¿O será lo que explica Juan 3, 16 al 19? Dice lo siguiente. Lo conocen, sé que lo pueden recitar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Cristo está orando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, creo yo en el contexto. El Señor Jesucristo está haciendo una oración, teniendo en su corazón una convicción que respalda esa oración. Padre, perdónalos porque voy a pagar por ellos. Y todo aquel que crea en lo que yo voy a hacer deberá recibir el perdón que voy a obrar en su favor. Por eso, la oración del Señor Jesucristo se cumplió, en este caso, en dos vidas, de en medio de una gran multitud. Un ladrón y un centurión. ¿Dónde están los religiosos? Los fariseos, los escribas, ¿dónde están? ¿Dónde están? No los veo en la historia, ¿dónde están? Los que llenarían el templo. ¿Los ven? ¿Quiénes fueron salvos en este momento? Un ladrón, un malhechor y un centurión.
¿Qué salvación es la que Dios tiene para ustedes y para mí? Se sintetiza en una expresión que hemos usado mucho y con esto en verdad voy terminando. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que ninguno se pierda, pero no por eso va a salvar de cualquier forma. Salvará por gracia mediante fe. Y no hay gracia mediante fe para aquel que no cree en lo que Dios ha dicho de sí mismo de la persona. ¿Saben ustedes qué es lo que Dios quiere para toda persona que en Él confía? Vida eterna. ¿Saben que la vida eterna no significa una vida que no se acaba? No solo significa eso. ¿Saben qué significa la palabra de vida eterna, la expresión vida eterna? Permítanme leerles algo. Me gustó mucho y creo que lo explica muy bien. La vida eterna literalmente es la vida de Dios en cada uno de nosotros. Y dice un autor un ejemplo que creo que nos va a gustar mucho, bueno, nos va a ayudar a entender esto mucho. Porque piense usted lo siguiente, si la vida eterna solo es una vida que no se acaba, ¿será que eso no tiene ningún problemita? Un autor hablando de cómo entendían los griegos esto, dice lo siguiente y se los leo. Nunca captaremos la idea completa de vida eterna hasta que nos desembaracemos de la imposición casi instintiva de que vida eterna significa fundamentalmente vida que continúa para siempre. La vida eterna no es solo vida que continúa para siempre. Hace ya mucho tiempo que los griegos, recuerden que aquí se está refiriendo al uso de la palabra en el idioma original. Hace ya mucho tiempo que los griegos detectaron claramente que este tipo de vida no sería en modo alguno una bendición. ¿Cómo así que no es una bendición, una vida que dura para siempre? Miren lo que viene a continuación, una ilustración muy bonita. Fueron precisamente los griegos quienes contaron la historia de Aurora, diosa del alba, que se enamoró del joven mortal Titón. Zeus le dio a escoger la gracia que quisiera para su amante mortal. Ella pidió que no muriese nunca, pero olvidó añadir que permaneciese joven para siempre. Así Titón vivió en continuo y sin fin envejecimiento, volviéndose más y más decrépito hasta que la vida llegó a ser para él una terrible e intolerable maldición. La vida eterna que usted tiene, mi querido hermano, es la vida de Dios mismo. Porque si no fuera la vida de Dios en su vida, ¿sabe qué pasaría con usted? Solo un eterno, constante, imparable desgaste. Usted llegaría a un punto en que clamaría, quítame esta vida que me harté de ella. Pero la vida de Dios, la vida eterna que a usted y a mí se nos ha prometido, ni más ni menos, es la vida de Dios morando en nuestros corazones. Por ende, para los que reciben la vida eterna, ni más ni menos, lo que les llega al corazón es la vida de Dios, son las promesas de Dios, es la verdad de Dios. Por eso, los que somos de Dios no podemos seguir siendo los mismos. No es un asunto de tiempo, es un asunto de calidad. Por eso, y terminamos aquí, para aquellos que por la bendita gracia del Señor tienen la vida eterna en sus corazones. La reflexión no está en cuándo comenzó, el día, la hora, el momento, sino en qué estamos haciendo con la vida de Dios que mora en nosotros. Y para aquellos, tal vez aquí presentes, que no han entendido el mensaje de la salvación, le quiero invitar con todo cariño y respeto que mire quién es Jesucristo, que mire su infinita justicia, que compare su vida con la de Él y se dé cuenta que lo necesita mucho. ¿Terminamos en oración? Padre bendito y Señor Dios, te damos muchas gracias por la bendición que hemos tenido esta tarde de estudiar ese texto, Señor. Gracias, Padre amado, porque por tu bendita gracia hemos podido observar, Señor, la conducta de muchas personas en el momento en que estabas entregando tu vida por esas personas, como por nosotros. Tú sabes, Señor bendito, quiénes éramos contra ti. Indiferentes, burladores, tercos, insolentes. Mas te damos gracias, Señor, por la convicción que pusiste en nuestro corazón de que a quien necesitamos era a ti, no defendernos nosotros mismos. Es tu vida, Señor, la que tenemos. Queremos pedirte que nos la enseñes a vivir. Pero también, Señor, y terminando, pedimos por aquellos que pueden incluso estar aquí reunidos, que saben de religión, no de relación contigo. Aún no entienden, Señor, que los pecados que cometen les hacen dignos del infierno. Tal vez andan engañados pensando que no han hecho nada tan grave. Y no notan, Señor, que para ti, en tu santidad y justicia,
todo pecado ocasiona la muerte. Obra, Señor Celestial, con tu bendita palabra convicción de pecado, haciéndonos ver quién eres en tu justicia y cuánto te necesitamos. Señor, a ti oramos dando muchas gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz. En el nombre del Señor Jesús.